Regresamos. Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con Escuela TV y damos inicio al segmento dedicado a tercer grado de secundaria. Te recuerdo mi nombre, yo soy la maestra María Lourdes Pérez Segovia y estaré a cargo del reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Me acompaña como intérprete Lengua de Señas la maestra Marcela Ponce. Muchas gracias, maestra. Bien, vamos a iniciar como siempre con el protocolo de higiene y seguridad para protegernos contra el COVID-19. Recuerda seguir utilizando tu cubrebocas adecuadamente, que cubra nariz y boca completamente. Lava frecuentemente tus manos con abundante agua y jabón. Si no tienes agua y jabón a la mano, utiliza tu gel antibacterial cuantas veces sea necesario durante el día. Recuerda seguir manteniendo tu sana distancia, 1,5 metros aproximadamente entre una persona y otra. Y si tienes algún síntoma como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre o tos, comunícaselo a tus papás o tus tutores para que te lleven a una consulta médica. Si no tienes a qué salir de casa, no salgas, aún estamos en pandemia. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ahora, otra parte muy importante en nuestra salud es la educación socioemocional. Para ello quiero que reflexiones esta frase: si crees en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Todo lo que tú creas que puedes hacer, lo vas a lograr. Si tienes la intención, las ganas, te pones a estudiar y trabajas para ello, todo lo vas a poder lograr. ¿Cómo? Estás logrando terminar tu educación secundaria. Estamos a punto de terminar. ¿Tienes materias pendientes? Apúrate a recuperarla. Nosotros los maestros estamos esperando a que te comuniques con nosotros para ponerte al corriente y puedas terminar tu educación secundaria de manera satisfactoria. Esta invitación la hago extensiva para papá y mamá. Comuníquense por favor a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla. Por favor, tu apoyo es fundamental para el aprendizaje de tus hijos y ellos que están en tercer grado de secundaria puedan recibir con tu apoyo su certificado de secundaria para continuar con su desarrollo académico en la educación media superior. Muy bien, ahora acerquemos los materiales que vamos a utilizar para esta sesión. Como siempre, tu libro de texto de la materia de español, tu cuaderno de apuntes, pluma o lápiz y un diccionario para aquellas palabras cuyo significado desconozcas. El aprendizaje esperado que vamos a analizar durante esta sesión es: comprende la importancia de la entonación y la gramatización para darle sentido al lenguaje escrito. Nos vamos a enfocar principalmente en todos estos aspectos. Si nos estás viendo por las redes sociales, por favor, toma una captura de pantalla para no perder tiempo en enlistar cada uno de ellos. Muy bien. ¿Recuerdas cuando en primer y segundo grado de secundaria leíste cuentos y novelas? Estoy segura de que sí. Bueno, pues una obra de teatro no se lee de la misma forma que una novela o un cuento. Seguramente cuando lees una obra de teatro o un guión, te imaginas que lo que lees está ocurriendo en un escenario delante de ti. Imagina a los actores en escena
diciendo sus parlamentos, las acciones de los personajes, el escenario, que es donde ocurren los diálogos y se llevan a cabo las acciones narradas en la obra de teatro. Bien, a veces resulta difícil juntar a todos los actores para ensayar una obra de teatro. En esos casos es más sencillo y práctico realizar lo que se llama una lectura dramatizada o en atril, donde no es necesario aprenderse los diálogos ni trazar movimientos, aunque es indispensable leer y entender muy bien todas las partes del texto. Para que te quede un poquito más claro esto, vamos a ver un ejemplo de una lectura dramatizada en el siguiente video. Pon mucha atención. Término suyo, pues quien esto ve, nada teme. Yo haré que el retrato salga del pecho para que entre la imagen de tu hermosura. Donde entre estrella no tiene lugar la sombra, ni estrella donde el sol voy a traerle. Perdona, Rosaura hermosa, este agravio, porque ausentes no se guardan más fe que esta, los hombres y las mujeres. Nada he podido escuchar, temerosa que me viese. Astrea, Señora mía, heme holgado que tú fueses la que llegaste hasta aquí, porque de ti solamente fuera un secreto. honra señora a quien te obedece. En el poco tiempo, Astrea, que ya que te conozco, tienes de mí la voluntad las llaves. Por esto y por ser quien eres, me atrevo a fiar en ti, lo que aún de mí muchas veces recaté. Tu esclava soy. Pues para decirlo en breve, mi primo Astolfo, bastara que mi primo te dijese, porque hay cosas que se dicen con pensarlas solamente. Ha de casarse conmigo, y es que la fortuna quiere que con una dicha sola tantas desdichas descuente. Pesóme que el primer día, echado al cuello, trajese el retrato de una dama. Háblele en él cortésmente, es galán y quiere bien. Y fue por él, y ha de traerme aquí. Embarázame mucho que él a mí a dármela llegue. Quédate aquí, cuando venga, le dirás que te la entregue a ti. No te digo más, discreta y hermosa eres. Bien sabrás lo que es el amor. Muy bien, ¿te fijaste cómo estaban leyendo los parlamentos, que no era necesario que lo aprendieran de memoria? Esa es una lectura dramatizada. Planear una obra dramatizada requiere de lo siguiente: elegir la obra que se va a dramatizar, identificarse con el mensaje, integrar el elenco, definir el contexto, ensayar el libreto, el escenario en el que se va a desarrollar y definir las intervenciones de cada lector. Aspectos a considerar para llevar a cabo una lectura dramatizada. Pon mucha atención. El volumen de la voz, la pronunciación, el matiz o tono de la voz, la expresión corporal y la caracterización, aunque no es necesario que lleven un vestuario en forma o completo, sería conveniente que los lectores llevaran algunos útiles o artículos que pudieran darnos referencias sobre las características del personaje que está interpretando. Algo que te ayudará a convertirte en un buen lector de teatro es lo siguiente: leer en voz alta. Los parlamentos de las obras de teatro han sido escritos para ser escuchados más que para ser leídos. Por eso es conveniente, en la medida de lo posible, que los leas en voz alta. Esto te permitirá disfrutar del ritmo y de la musicalidad de las palabras y facilitará la tarea de imaginar que lo que lees está ocurriendo en un escenario. Otra cosa que te puede ayudar es leer las obras de teatro en grupo. Distribuye los roles entre tus amigos o familia, de manera que cada uno lea los parlamentos de un personaje. Y por último, leer de una sola vez. La lectura de una obra de teatro llevará aproximadamente el mismo tiempo que duraría su representación en un teatro. Es decir, la mayoría de las obras se leen en 2 o 3 horas. Si logras consagrar ese tiempo a la lectura, resultará más fácil visualizar todos los eventos narrados como si fuera
un espectador más de la obra dramática. El texto teatral, aquí pon muchísima atención, se diferencia del narrativo en que la historia se cuenta por medio de diálogos. Un texto dramático pueden encontrarse en ellos dos tipos, el texto primario y el texto secundario. El texto primario es aquel que pronuncian los personajes y que identificas como diálogos. Y el secundario ayuda a comprender la situación y a conocer todos aquellos datos imprescindibles para la narración. Son las acotaciones, ¿las recuerdas? Las viste en primer grado de secundaria, aquellas que van escritas entre paréntesis. ¿Recuerdas cuál es la estructura de las obras dramáticas? ¿Cómo son los personajes que intervienen en una obra dramática? Te recuerdo que el aprendizaje esperado que estamos analizando durante esta sesión es: comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito. Regresando del corte, vamos a dar respuesta a estas dos preguntas, así que no te vayas y regresamos con Escuela TV. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctora. Esto es Escuela TV. Continuamos. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. De altas temperaturas en la región, cuídate de los peligrosos golpes de calor. Sigue estas recomendaciones. Evita asolearte y hacer ejercicio al aire libre de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Come alimentos frescos, balanceados y sanos. Mantente en lugares ventilados y poco concurridos. Protégete del sol con gorra o sombrero. Y toma mucha, pero mucha agua. Que el calor no te golpee. Protección Civil. Gobierno de Nuevo León. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Y es muy importante que se respete. Claro. Porque nosotras las mujeres... Dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua, Gobierno de México. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Gracias por continuar en Escuela TV con este reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español de tercer grado de secundaria. Voy a recordarte una vez más cuál es el aprendizaje esperado que estamos abordando durante esta sesión. Comprende la importancia de la entonación y la dramatización para darle sentido al lenguaje escrito. En
el bloque anterior nos quedamos pendientes con 2 preguntas. Antes de responderlas, vamos a dar antecedentes históricos sobre el teatro. El teatro ofrece un universo de posibilidades de aprendizaje, a la vez que contribuye a fortalecer las emociones. Se vale de todo: vestuario, maquillaje, música, danza, movimientos, silencios y el poder de la palabra, a veces como susurro, en otras como grito, modulada o tosca, pero palabra al fin, expresión de una realidad que asfixia y exige tener salida. El teatro está representado por 2 máscaras, como las que puedes ver en la imagen, una que sonríe y otra que llora. Ellas representan la comedia y la tragedia respectivamente. Son símbolos de origen griego: Talia, la musa de la comedia, la música, el canto y la alegría, y Melpomene, que es la musa de la tragedia. Por el siglo V antes de nuestra era, los griegos celebraban ritos en honor a Dionisio, dios del vino. Estas ceremonias evolucionaron hacia el teatro como arte de comunicación. Los actores portaban máscaras que ayudaban al espectador a reconocer las características de los personajes. En aquellos tiempos, los griegos crearon tragedias y comedias que aún interesan y conmueven. ¿Qué atrae de una obra? Todo: el vestuario, el baile, personajes, pero sobre todo la trama. Esto es, los hechos de la obra, lo que sucede en ella. Es ese remover interno de emociones con el que se identifica el espectador. ¿Cómo clasificar las obras de teatro? Una forma es atendiendo a su género, siendo los más antiguos la tragedia y la comedia. La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar pena. Se ocupa de problemas profundos. Los personajes principales, ilustres o heroicos, se enfrentan a destinos inevitables y funestos. De aquí se desprende el teatro isabelino. Este estaba destinado a un público heterogéneo. Todos los papeles eran interpretados solamente por hombres y se crearon obras históricas y tragedias de venganza. En la comedia, los personajes son seres que encarnan algún vicio. Se presentan mediante situaciones divertidas, graciosas o ridículas, con un rasgo característico de los seres humanos: el avaro, mentiroso, estafador, el pícaro, etc. Aunque su objetivo es provocar la risa de los espectadores, en realidad les conduce a la reflexión sobre el conflicto que se plantea. La tragedia muestra la visión de los hondos estados del alma. En cambio, en la comedia, esta visión se obtiene desde afuera, te pone frente al ridículo para dar sentido a la existencia. O dicho de otra manera, presentan sus historias, la tragedia mediante el dolor y la comedia mediante la risa. La estructura de las obras dramáticas está compuesta por actos, cuadros y escenas. Seguramente lo recuerdas. Los actos son los periodos de tiempo más largos en los que se divide la obra. Normalmente están marcados por un oscuro, cuando se apagan las luces, por la caída del telón o un receso. Dentro de cada acto puedes encontrar escenas y cuadros. Las escenas son las partes en que se dividen los actos. Se dice que hay un cambio de escena cuando se produce el cambio sobre la escena anterior. Entra o sale un personaje o se cambia de espacio. Ahora hablemos de los personajes. Son indispensables en cualquier obra de teatro. Los actores son quienes les dan vida a estos entes ficticios de los que depende la trama de cualquier historia. Conforme pasa el tiempo, también los personajes y sus características se van rediseñando. Cada personaje tiene características diferentes en cuanto a su forma de hablar, caminar, vestir y comportarse. Por ejemplo, en el Siglo de Oro, los personajes se repetían tanto que se volvieron personajes tipo. ¿Cómo te imaginas que era un galán de esa época? En algunas obras se habla de un hombre joven, guapo, valiente, honesto y justo. Llevaba a cabo hazañas heroicas para conquistar a su dama y superar varios conflictos. Pero también se tiene a la dama.
Es una mujer joven, hermosa y amable. Tenemos a él gracioso, hombre ingenioso que brinda una perspectiva práctica al conflicto central. Y el rey o príncipe representa la autoridad máxima, defiende el honor a su pueblo y la religión. Estos eran los personajes tipo. Pero ¿recuerdas a los protagonistas y al antagonista? Los protagonistas son los personajes centrales, aquellos de los que depende por completo la trama. Sin ellos, la historia no avanzaría. Así pues, el protagonista es el personaje principal y actúa para resolver el conflicto planteado en la obra. Sus características cambian dependiendo del género. El antagonista existe para que el conflicto sea interesante. Es necesario que exista este personaje que se oponga, a los deseos del protagonista. Es el personaje que obstaculiza las acciones del protagonista. Tenemos los personajes secundarios. Son importantes, ya que influyen en las decisiones o acciones del protagonista o antagonista. Además, ayudan a complementar el tema o a evidenciar diferentes aspectos del carácter del protagonista. Los personajes colectivos. Estos son los individuos que representan un grupo social, una nación u otra población. Seguramente has leído la obra Romeo y Julieta o has escuchado de ella, una de las piezas teatrales más conocidas de William Shakespeare. ¿Quién enfrenta un conflicto y busca resolverlo? ¿Quién es el antagonista? ¿Quién se opone a que los protagonistas logren su objetivo o resuelvan el conflicto? Recuerda estas preguntas para que puedas resolverlas o responderlas al terminar el programa y así trates de identificar a los personajes de esta historia. Cada personaje tiene características diferentes, pero también denotan actitudes, valores y sentimientos. El tema de una obra puede presentarse mediante varios niveles de complejidad y significación. Así, en el teatro tenemos amor, odio, vida y muerte. A partir de esos temas se van creando las grandes tramas en las que se desarrollan historias complejas que muestran las debilidades y fortalezas de los seres humanos frente a la adversidad. Seguramente has tenido la oportunidad de conocer obras teatrales sobre la guerra, la ansiedad, la pobreza, las emociones, la infidelidad, la amistad, la brujería, el amor y las pasiones. Cada obra se enfoca en un tema central con el que se relacionan todos los sucesos y personajes. Aunque existan muchas situaciones y los diálogos sean muy variados, lo ideal es que todos los elementos orbiten alrededor de esa idea central. A veces el tema principal no resulta tan evidente, por lo que algunos espectadores no logran identificarlo. Por eso es necesario saber leer entre líneas o realizar una lectura inferencial. Esto en las lecturas dramatizadas. Más adelante ahondaremos sobre esto. Para descubrir el tema de una obra, debes entrenar la vista y el oído. Es muy divertido escarbar en cada uno de los elementos que se presentan frente a ti y desenterrar el misterio que el autor y el director escondieron en lo más profundo de la obra. ¿Cómo distinguir el tema? El tema es un pensamiento abstracto. Para ubicarlo, tienes que separar las emociones que te produjo la obra de las reflexiones que ésta te generó. Por ejemplo, puede pasar que si el personaje te cayó mal, entonces podrás poner atención a la escenografía y quizá ni siquiera pusiste atención a la obra. Pregúntate, ¿qué palabra se repetía más? ¿O qué gesto se repetía más? Esto te ayudará a identificar el tema. Muchas obras pasan a la historia por una frase memorable, como ocurre en el caso de Hamlet. El protagonista dice en un cementerio frente a una tumba abierta esta frase: ser o no ser.
Ese es el dilema. Seguramente la has escuchado. En ese diálogo se esboza una de las ideas centrales de la obra. El fantasma del padre de Hamlet se aparece para pedirle a su hijo que vengue su muerte. Hamlet se pregunta entonces, ¿soy o no soy un soldado como mi padre? ¿Soy o no soy el enamorado de Ofelia? ¿Soy o no soy un asesino como el que mató a mi padre? La música es un elemento muy importante que tiene gran importancia en las obras teatrales. Incluso existe el teatro musical que tiene sus propias características. Es un espectáculo que cuenta con exigencias técnicas y muy específicas. El canto y el baile son indispensables y también tenemos el teatro dirigido al público infantil. Seguramente hay obras que las y los más pequeños identifican como Hansel y Gretel, Caperucita Roja, entre otros. Es el caso del Cascanueces. Este es más conocido porque niñas y niños muy pequeños pueden entender la trama y es muy sencilla. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Durante el corte comercial, traza en tu cuaderno un cuadro como el que está apareciendo en la pantalla. 4 columnas en las que coloques las diferentes épocas en las que se desarrolló el teatro, porque lo llenarás con las características, autores y principales obras. Al regresar del corte te ayudaremos a llenar una parte de este cuadro. Te recuerdo el aprendizaje esperado, que es comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito. Regresamos del corte, ve haciendo tu cuadro para que puedas llenarlo. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. El virus sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos mejor que nunca. Estrategia Nuevo León, línea COVID-19, atención telefónica 24/7 con médicos que te darán seguimiento ante posibles síntomas. Marca al 81 81 30 0000. Video COVID-19, orientación médica especializada 24/7 por videollamada a través de Zoom. Busca la liga en Facebook en Secretaría Salud NL, Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Me dijeron que estuvo buenísima la carne asada. ¿Qué tal, De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM.
Escuela TV, tercer grado, secundaria. Gracias por continuar con este reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español de tercer grado de secundaria. Y antes del corte te pedí que fueras elaborando un cuadro con las distintas épocas en las que se desarrolló el teatro. Vas a incluir características, autores y principales obras. Para ayudarte a responder, a llenar este cuadro, vamos a observar el siguiente video que te ayudará a completarlo. Pongamos mucha atención al video. La corriente artística desarrollada en el siglo XIX fue el romanticismo, del que usted es una enorme representante. El teatro de ese periodo presenta a un héroe individual en lucha con sus pasiones. Un ejemplo de ello es la obra Fausto, del alemán Johann Wolfgang Goethe, que presenta el conflicto de un hombre cuando vende su alma al diablo. El teatro del siglo XX tuvo una gran variedad de estilos y evolucionó en paralelo con las corrientes artísticas de vanguardia. La influencia de la psicología en el teatro hizo que se pusiera especial atención en la realidad interna de los personajes. Géneros como la pieza y la farsa se emplearon para retratar con profundidad el carácter y temperamento de los personajes. Algunos autores de teatro relevantes del siglo XX son Bertolt Brecht, Samuel Beckett y Tennessee Williams. En el siglo XXI se sigue experimentando con nuevas formas de hacer teatro y se aprovechan las nuevas tecnologías en la representación. Por ejemplo, la manipulación de imágenes y videos en diseños que multiplican los puntos de vista del espectador. A lo largo del tiempo, el teatro se ha transformado y ha modificado su función social. Pero hay algo que mantendrá hasta el final de los tiempos: la representación viva frente al público. Bajamos el telón y le damos las gracias a nuestros invitados. ¡Hasta la próxima! Muy bien. Al terminar el programa podrás completar el cuadro en el ejercicio que vimos antes del video. Aunque las obras teatrales tuvieron un origen religioso, rápidamente adquirieron una función social, pues a través de ellas los dramaturgos, es decir, los escritores de estos textos, solían criticar y ridiculizar situaciones de la vida cotidiana relacionadas con la política o la forma de vida de ese entonces. La literatura se caracteriza por el momento histórico en el que se escribe, y el teatro no es la excepción. Es muy importante que no pierdas de vista que toda la literatura está inmersa en un contexto histórico-social que te permite comprender mejor su trama, es decir, la historia que relata. ¿Recuerdas cuáles son los 3 niveles de lectura que puedes realizar en un mismo texto? Bien, si no los recuerdas, los vamos a ver en un material en video ahorita, pero pon especial atención al nivel inferencial, ya que lo necesitarás para identificar situaciones en las obras de teatro, sobre todo en las lecturas dramatizadas, saber leer entre líneas para identificar temas y situaciones. Pon mucha atención al nivel inferencial que se va a presentar en el siguiente video. Es importante considerar que al leer podemos poner en práctica los siguientes niveles de lectura. El literal, que es un primer acercamiento al texto y a partir del que extraemos la información presentada, sin agregarle ningún valor interpretativo. El inferencial, que es aquel que nos permite deducir los elementos no explícitos en un texto a partir de nuestras experiencias personales y saberes previos. Y el crítico, en el que hacemos un juicio valorativo del texto empleando nuestro criterio, desde una posición sustentada y documentada. En nuestra profesión, buscamos estrategias para entender lo que el autor quiere decir. Aunque no lo haga explícitamente, tratamos de leer entre líneas. Al leer entre líneas,
estamos poniendo en práctica el nivel inferencial. Como lectores, asociamos lo leído con nuestras experiencias y conocimientos previos sobre el tema. Veamos un ejemplo. El agua dulce es un recurso finito, vital y necesario. Muy bien, entonces, para hacer una lectura inferencial, debes tomar en cuenta el contexto histórico-social en el que fue escrita la obra de teatro, identificar tus saberes previos sobre ese contexto histórico, como lo que has visto en tus clases de historia, y de lo que se habla en ella, como los valores que representa. Tener presente que las situaciones que plantea la obra no se encuentran escritas de manera literal en el texto, sino que debes interpretar la información literal para identificar la situación que se plantea. Ahora, los valores en las obras de teatro. Por eso es importante saber hacer una lectura inferencial para poder identificar los valores en el teatro. Observa la siguiente imagen. Para los que nos escuchan por radio, se las voy a describir. Es un grupo de personas que están tratando de levantar en grupo, en equipo, una tarima de madera. ¿Qué valor humano consideras que puede estar presente en esta imagen y por qué? Bien, yo considero que puede ser la solidaridad, porque se nota el esfuerzo colectivo. Este es uno de los grandes valores humanos de la época, pues es un sentimiento que incita a ayudar a cualquier ser humano, en cualquier momento. En este caso, varias personas de diferentes edades y géneros se unieron para levantar un objeto que es la tarima de madera. Veamos otro ejemplo. En la siguiente imagen vemos a un grupo de mujeres a contraluz levantando los brazos en señal de triunfo. ¿Qué valor humano consideras que puede estar presente en esta imagen y por qué? Bien, yo considero que puede ser el amor, pues ese sentimiento es el motor que te invita a dar, compartir, convivir, confiar. Al igual que otras emociones como la alegría o el optimismo, el amor es uno de los sentimientos más fuertes que un ser humano puede experimentar. Amor por el arte, por los seres queridos, amor por lo que haces. Así como pudiste identificar los valores a través de imágenes, la literatura te permite reconocer esas actitudes y cualidades a través de descripciones o diálogos, como los que aparecen en las obras de teatro y particularmente en las lecturas dramatizadas. Los personajes interpretados por los actores revelan a través de acciones y sobre todo palabras los valores que rigen sus conductas, tal y como ocurre en la vida real. Puedes deducir lo que piensa o siente una persona al verla actuar o escucharla hablar. Por eso es importante saber leer entre líneas. Ensayando las lecturas dramatizadas, puedes reconocer los recursos prosódicos que permiten transmitir las emociones y actitudes de los personajes de una obra de teatro. Reflexiona esta frase: se aprende a leer leyendo. Practicar la lectura en voz alta permite que los textos se vayan construyendo, ampliando, modelando y remodelando. Leamos el siguiente texto en voz alta. Esta será una primera entonación. Servidumbre. Tengo que irme. En la cocina seguro están esperándome. Este mismo texto puedes leerlo de muchas formas. En una segunda entonación hay que atender los signos de puntuación. En este caso observamos que nos presentan signos de interrogación. Entonces la entonación variaría. Por ejemplo, servidumbre, tengo que irme, en la cocina seguro que están esperándome. ¿Qué expresa con sus frases? Si tu respuesta fue duda, es correcto. Ahora intentemos con otra entonación.
servidumbre, y viene entre paréntesis con enojo. Recuerda que lo que viene entre paréntesis es una acotación que nos indica cómo debemos actuar o decirlo. Bien, pues aquí nos indica con enojo y además identificamos los signos de admiración o exclamación. Yo lo diría de la siguiente manera: tengo que irme, en la cocina seguro que están esperándome. Ahora, ¿qué expresión deduces? ¿Duda? ¿Exaltación? ¿Miedo? Se pudo identificar el enojo, claramente. Bien, una sola frase puede ser enunciada de muy diversas maneras según las circunstancias en que la pronuncies. La frase que se acaba de utilizar como ejemplo fue pronunciada de dos formas diferentes por una misma persona, que en este caso fui yo. Aquí entra lo que es la entonación y la pronunciación, parte de los recursos prosódicos que vamos a ver después del corte. Te recuerdo que el aprendizaje esperado que estamos analizando durante esta sesión comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito. Y ahora sí, al regresar del corte, hablaremos acerca de la entonación y la pronunciación como recursos prosódicos en las lecturas dramatizadas. Regresamos después del corte con Escuela TV. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Lunes, momento de comenzar de lo mejor la semana a través de nivel 5, y es que en que ver tendremos Rápidos y Furiosos 9. También tendremos la recopilación de los títulos más importantes vistos en la convención E3 y en el Nintendo Direct. De mi parte, en aplicaciones móviles tenemos Sonter y Bowscreen, estas dos aplicaciones que te enseñarán inglés. Así que ya lo sabes, todo esto y mucho más a través de nivel 5 por Canal 28, lunes 8 de la noche. El Noreste y Citibanamex te invitan a la exposición Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, colección Fomento Cultural Citibanamex, 20 años, más de 2.500 piezas de las distintas ramas y especialidades del arte popular nos dan un panorama completo de las exquisitas técnicas y creaciones artesanales que han representado a nuestro país a nivel nacional e internacional. Hasta el 11 de julio 2021, martes y domingo todos entran gratis, en 3 museos. La historia continúa contigo. Este martes en Hoy es el Día, nuestra astróloga Catalina Martínez nos hablará sobre el solsticio de verano. Aunado a lo anterior, haremos una riquísima agua de melón. Martes 9 de la mañana, ¡Hoy es el Día! Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Gracias por continuar en Escuela TV y seguimos con el último bloque del segmento dedicado a la materia Lengua Materna Español de tercer grado de secundaria. El aprendizaje esperado que hemos estado viendo durante esta sesión comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito. La lectura en voz alta es una actividad social que permite, a través de la entonación, la pronunciación,
la dicción, la fluidez, el ritmo y la intensidad, darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar y experimentar emociones y sentimientos. En el teatro, la interpretación verbal es la base de la expresión emotiva. El actor debe imprimirle a cada parlamento, a cada frase, la emoción o las emociones correspondientes. Por eso, cuando lees textos dramáticos, debes considerar las siguientes recomendaciones. Pon atención al siguiente video. La lectura expresiva o dramatizada, como también se conoce al teatro en atril, pone a prueba la capacidad interpretativa de los actores. Sin más recurso que la voz, los actores deben dar vida a los personajes y contar su historia. En ese momento, la voz se convierte, así, en el medio principal para expresar las emociones de los personajes de la obra. Por eso es importante que los actores tengan un buen volumen de voz y una adecuada pronunciación. Buen volumen de voz no significa tener que gritar, sino utilizar técnicas a través de las cuales lograr potencia y amplitud de sonidos. Para lograr una pronunciación adecuada, es importante leer con cuidado cada una de las palabras y respetar los signos ortográficos y sintácticos que se indican en el texto. El matiz de voz que se use dependerá del personaje y contexto en el que se desarrolle. Además de un buen manejo de la voz, la lectura en atril requiere de una adecuada expresión corporal, ya que se requiere de ambas en la caracterización del personaje. Los gestos, la postura y la mirada refuerzan la intención del mensaje verbal, así como el maquillaje y el vestuario son recursos que complementan la caracterización de los personajes. Bien, son muchos los elementos que intervienen en una lectura dramatizada o lectura de atril, es decir, no es nada más leer los parlamentos, hay que conocer previamente el contexto social, dar varias leídas al texto, realizar varios ensayos. Es importante conocer 3 elementos que refieren la entonación. 1. Identificar el sentido de la frase. 2. Reconocer el carácter del personaje que la pronuncia. Y 3. Las circunstancias en que se encuentra el personaje. Asimismo, tenemos 3 elementos de la interpretación. 1. La emoción o la mezcla de emociones como factor básico. 2. El tiempo de la frase. Y 3. La calidad y fuerza del ritmo. Aquí es muy importante la voz, como lo decía el video, pues será la herramienta principal del lector. Para que la emisión vocal cuente con una potencia adecuada, se debe calcular bien la cantidad de aire que emplearás en cada bloque de palabras. Si inhalas menos aire del necesario, las frases se desinflarán y el volumen de la voz será irregular a lo largo de la enunciación. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Aspira profundamente y pronuncia la consonante N al expulsar suavemente el aire. La intensidad del tono debe ser pareja. Vamos a realizar el ejercicio. Aspira fuerte, fuerte, mucho, mucho y suéltalo con la consonante N, así. ¿Cuántos segundos puedes mantener este sonido sin variaciones y sin esfuerzo? Lleva un conteo exacto de cuántos segundos puedes mantenerlo. Puedes practicarlo cambiando la letra N por algunas vocales y otras consonantes. Observa cómo después de repetirlo varias veces o varias ocasiones, logras decir una frase sin entrecortar la idea. Sin dominar la dicción, el uso efectivo de la voz y el fraseo lógico, el estudiante no podrá interpretar un personaje teatral satisfactoriamente. Leamos la siguiente frase. Del lado opuesto, colocar los objetos. Si tu dicción es defectuosa en frases como la anterior, las primeras 2 palabras podrían fundirse en una sola, de lado, impidiendo que se exprese el mensaje real.
Se puede decir que el teatro es un medio de expresión artística, de reflexión, de distracción y gozo para las sociedades, que se caracteriza por representar algún relato ante un público. El teatro siempre cuenta algo, pero lo hace de una manera más vívida, en directo y cercana al público. Es por ello que cautiva al instante. El hecho de dejar a los personajes que muestren en vivo su historia en un escenario hace que el espectador sienta la historia más real. Eso provoca muchas emociones y te lleva a experimentar sensaciones diversas según el tipo de obra que estés presenciando. Puedes ir de la comedia, que es la alegría, a la tragedia, que representa la tristeza, o bien tener una tragicomedia que mezcla lo chusco o alegre con la tristeza o la desgracia. Es momento de la evaluación. Para esta voy a presentarte una caja con varias opciones de respuesta a varios cuestionamientos. Te adelanto, todo lo que viene ahí lo vimos durante el programa de hoy. Intenta responder en casa. Te recuerdo, todo lo vimos hoy. Vayamos con el primer ejercicio. Es el tipo de lectura donde no es necesario aprenderse los diálogos ni trazar movimientos, aunque es indispensable leer y entender muy bien todas las partes del texto. Observa detenidamente la caja que está en la parte de arriba. ¿Cuál de esas opciones se refiere la pregunta? Tipo de lectura. Yo considero que es la dramatizada. Veamos. Efectivamente, se refiere a la lectura dramatizada. Siguiente. Ya tachamos ahí la dramatizada porque ya tuvimos esa respuesta. Es el tipo de texto que se diferencia del narrativo en que la historia se cuenta por medio de diálogos. Tipo de texto que se cuenta por medio de diálogos. Yo creo que de la caja podemos escoger el teatral. Veamos. Efectivamente, es el texto teatral. Siguiente, ya lo tachamos ahí el teatral porque ya lo vimos ese. Es el texto que pronuncian los personajes y que identificas como diálogos. Bien, pues ya tachamos el texto teatral y vimos que había texto primario y secundario, y el secundario eran las acotaciones. Dentro de la caja tenemos el primario, yo creo que es ese. Veamos. Efectivamente, es el texto primario. Siguiente. Es el personaje que obstaculiza las acciones del protagonista. Es el malo de la obra. Entonces, ¿quién será? Vimos personajes secundarios, colectivos, primarios, el galán, vimos muchos. Pero en este caso yo creo que el que obstaculiza las acciones del protagonista es el antagonista. Veamos. Muy bien. Siguiente. Ve respondiendo en casa, inténtalo. Es un pensamiento abstracto. Para ubicarlo tienes que separar las emociones que te produjo la obra de las reflexiones que ésta generó. Creo que se refiere, ¿a qué crees que se refiere tú? Yo creo que se refiere a el tema. Veamos. Muy bien. Siguiente. Para realizar este tipo de lectura es necesario tomar en cuenta el contexto histórico-social en el que fue escrita la obra de teatro. Vimos la lectura de tipo literal, la crítica, pero yo creo que esta, de las que vienen en la caja, es la inferencial. Muy bien. Siguiente. Requiere de los siguientes elementos: identificar el sentido de la frase, reconocer el carácter del personaje que la pronuncia y las circunstancias en que se encuentra el personaje. Nos quedan las opciones de entonación e interpretación. ¿Cuál crees que sea? Yo creo que es la entonación. Veamos. Muy bien. La última. Requiere de los siguientes elementos: la emoción o la mezcla de emociones como factor básico, el tiempo de la frase y la calidad y fuerza del tono. Pues nos queda solamente la interpretación. Muy bien. El reto para esta semana es
Selecciona un fragmento de una obra de teatro de tu agrado y organiza con tu familia la lectura dramatizada de la obra con todos los puntos analizados durante esta sesión. Para poder seleccionar una obra de teatro, recuerda que debes considerar y analizar varios aspectos. El público al que va dirigido pueden grabarse y mandarle el video a sus familiares dramatizando la lectura. El número de personajes que van a intervenir, si realmente son el número del que se compone tu familia. La extensión de la obra, el espacio en el que lo van a realizar y los recursos con los que cuentan. Muy bien, les agradezco mucho que me hayan acompañado durante esta sesión. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde con un reforzamiento académico de las distintas materias de tercer grado de secundaria. Sigue viéndonos en Escuela TV durante toda la semana. Hasta la próxima. Esto es Escuela TV. A continuación, tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves